Antes de comenzar, quería explicar o recordar cómo es la dinámica de este evento. Se divide en cuatro bloques. El primero, el candidato o el miembro representante del equipo va a explicar durante 6 minutos los planes de gobierno. Y luego vamos a hacer preguntas los periodistas, en algunas ocasiones yo, sobre ciencia en el primer bloque, sobre tecnología e innovación en el segundo y sobre salud en el tercero. Le rogamos al candidato que por favor sea lo más sucinto posible. Doctor Chávez, bienvenido, tiene el micro. Muchas gracias, buenas noches a todos, un gran gusto estar aquí. Bueno, Victoria Nacional es un partido político que se ha preparado especialmente para esta campaña electoral y para tratar de llegar al gobierno, hacer un buen gobierno. Todos estamos esperando un cambio en el país y por eso es que hemos hecho mucho esfuerzo para elaborar este plan que consta de más de 165 páginas y trata con bastante detalle todos los aspectos relevantes del manejo del país. Entre todos los aspectos le damos mucha importancia al tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. La estrategia general nuestra visión es que necesitamos una recuperación resiliente del país, una recuperación resiliente de la economía, de la sociedad en su conjunto, de nuestra población y de las instituciones. No basta con una recuperación, porque el mundo post-COVID va a ser diferente, el escenario post-COVID va a ser diferente al escenario pre-COVID. Y tenemos que estar preparados para los nuevos retos. Ya no podemos darnos el lujo de que si surge otro virus, nuevamente tengamos la misma experiencia y tengamos familias que por vivir hacinadas se contagian rápidamente entre los familiares, o por no tener una refrigeradora en casa tienen que salir todos los días a hacer compras, o por tener una modalidad de trabajo informal necesitan vivir en el día a día y no tienen ahorros, por lo cual también se ven obligados a tener que aglomerarse para poder ganarse el pan de cada día. Y hay mucha gente que critica a nuestra población por hacer eso, pero la población nuestra es muy creativa y además tiene mucho sentido de lo que es la vida, y si todos nos pusiéramos en la posición que tiene la mayoría de nuestra población, que han seguido viviendo en un nivel de vulnerabilidad tan alto a pesar del denominado milagro económico que nos vendieron, que años de crecimiento económico a tasas muy altas, y sin embargo, a pesar de que se redujo la pobreza, la tasa de pobreza monetaria, las personas que pasaron al nivel por debajo del nivel de pobreza estaban a una distancia muy corta, y siempre el nivel de vulnerabilidad de nuestra población no bajó del 54%. Actualmente con la pandemia ya está en 66%, ¿no? Y esto se podía agudizar aún con el confinamiento que ha vuelto, ¿no? Así que, digamos, estamos en una situación de crisis muy crítica. El gobierno que viene a partir del 28 de julio va a tener un reto enorme y no lo va a poder afrontar si es que no es aplicando reformas profundas, utilizando la ciencia, la tecnología y la innovación y la digitalización como herramientas fundamentales, y también una nueva base moral, ética para hacer política, porque nosotros no creemos que el Perú pueda recuperarse si es que, por ejemplo, cada año sigue habiendo 23.000 millones de soles en robos, en corrupción, que bien podría servir para poder tener camas UCI o tener más postas médicas, más hospitales, ¿no? Equipamientos, oxígeno para nuestra población, y sin embargo, con esa corrupción es imposible. Necesitamos romper con la corrupción, y eso tanto en el Ejecutivo
como en el legislativo. En el ejecutivo a los 3 niveles, a nivel de gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, para poder lograr ese cambio, tenemos que hacer reformas profundas. Nosotros contemplamos hacer una reforma del Estado muy profunda, darle mucha importancia a la planificación. Vamos a convertir ese plan en un ministerio de planeamiento y desarrollo territorial. Vamos a convertir el Ministerio de Transportes en un Ministerio de Infraestructura y Transportes. Vamos a convertir al Ministerio de Agricultura en un Ministerio de Agricultura y Alimentación, porque no es posible que en el Estado peruano no haya un solo organismo que se aboque a la seguridad alimentaria en el país. Eso tiene que cambiar. No es posible que tengamos organismos que duplican esfuerzos, como es el caso del Ministerio de Comercio Exterior con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo vamos a fusionar para que de esa manera haya más eficiencia en lo que es la promoción de nuestro comercio exterior, la atracción de inversiones. Tenemos que hacer también una reforma educativa muy profunda. Queremos una educación que sirva para que nuestros jóvenes puedan ingresar a trabajar con rapidez y con las competencias que se necesitan de acuerdo con las vocaciones productivas de cada una de las regiones del país. Para eso, en cuarto y quinto de media vamos a instaurar una educación técnica como opción y que va a estar articulada a una educación técnica superior que vamos a reforzar, vamos a reformar para que sea de primer nivel. Desde la primaria vamos a instaurar la enseñanza de la ciencia, la tecnología y la innovación, también de las matemáticas y el manejo del lenguaje desde la primaria y la creatividad artística desde la primaria, y durante toda la secundaria van a estar estos elementos como un bloque sólido de competencias que tienen que ir aprendiendo desde muy niños las personas, para que de esa manera podamos tener una sociedad que esté alineada con el reto del futuro. Necesitamos tener una sociedad con cultura digital, una sociedad con cultura tecnológica, con cultura científica, ¿no? Y para eso tenemos que cambiar radicalmente nuestra educación. Necesitamos educar también a nuestros propios profesores, prepararlos, hacer un trabajo muy rápido vamos a desarrollar un sistema de enseñanza continua, de aprendizaje continuo de los maestros, y este sistema va a ser la base para poder promocionarlos. No como es actualmente, que se les toma un vil examen, ¿no? Yo digo un vil examen porque en un examen tú te puedes poner nervioso, te pueden jalar o puedes pasar. Y yo creo que gran parte de la oposición de los maestros ha sido eso. Perdón sí, que ya le tenga que interrumpir. La pregunta que quería hacerle es, de acuerdo a su experiencia y a la experiencia que tiene George Forsyth, ¿cuál es el principal problema de la ciencia peruana y cómo es que plantean o cómo planean darle solución? El principal problema es que carecemos de un ecosistema de ciencia, tecnología e información, de ciencia, tecnología e innovación. Porque el actual sistema de ciencia, tecnología e innovación está en el papel, pero en la práctica no funciona como un ecosistema robusto que impulse la investigación de manera sistemática, que impulse la innovación, la ciencia y la tecnología. Y a su vez, al carecer de este ecosistema, entonces tenemos un gran problema para poder generar un verdadero despegue económico, social e institucional. Porque tanto la economía necesita de la ciencia, tecnología y la información, como la sociedad en su conjunto, y como también las instituciones y el propio Estado, ¿no? Entonces, mencioné el milagro económico, hemos crecido a tasas tan altas y sin embargo el Perú figura en los índices de competitividad como uno de los países más atrasados en ciencia, tecnología y la información. No solamente es un problema de presupuesto, que estamos entre los más bajos también en dedicación de estos recursos, sino que no tenemos este ecosistema y por lo tanto tenemos lo que yo denomino una macrofalla. Esta macrofalla es la escasa gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
¿no? Que en realidad viene a ser un problema de vacío, digamos, que genera una serie de ineficiencias a nivel institucional y de la orientación estratégica para el desarrollo, ¿no? No existe, por lo tanto, un trabajo articulado que sea coherente entre los organismos que están involucrados, ¿no? Falta orientación estratégica. Entonces, a nivel de organismos ejecutores de la misma CTI, tenemos problemas, ¿no? Porque se da una tremenda superposición de objetivos, de esfuerzos, de desconexión total entre los objetivos que persiguen y los objetivos que el mismo Estado se traza a nivel de la competitividad o del desarrollo. Entonces, este divorcio entre objetivos de la CTI y objetivos del desarrollo y objetivos de la competitividad, o sea, genera un pandemonio, o sea, se hacen cosas que no son relevantes para las necesidades que tiene el país. Entonces nosotros vamos a solucionar esto creando justamente un ecosistema, ¿no? Y para eso, sí. Listo. Sí, muchas gracias por la respuesta, doctor Chávez. La siguiente pregunta viene a cargo de Daniel Mesa, miembro de AP Ciencia. Gracias, Víctor. Buenas noches a todos, a UCI Televisión, gracias por la transmisión. Señor Chávez, usted acaba de mencionar que el partido Victoria Nacional se va a abocar a mejorar el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Ahora, al candidato Forsyth se le conoce principalmente, ¿no?, por la carrera futbolística y por, digamos, una corta etapa de político con respecto a sus rivales. Y en cuanto al entorno del señor Forsyth, digamos, lo que más se conoce, lo que más conocemos es a personas como Patricia Arévalo, comunicadora, el exministro Jorge Nieto, el economista Joaquín Rey, hasta el exfutbolista Gian Ferrari. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales cuadros científicos o asesores científicos y de políticas públicas de ciencia y tecnología en el entorno del señor Forsyth y qué van a hacer por esta propuesta que ustedes están intentando llevar a cabo? Bueno, le cuento que la Comisión de Plan de Gobierno de Victoria Nacional cuenta con más de 100 profesionales, ¿no?, expertos. Buena parte de ellos, la gran mayoría tienen grado de maestría y también hay un buen número de PhDs, ¿no?, y por lo tanto que están formados en ciencia y tecnología y en filosofía acerca de la ciencia, ¿no? Por ponerle un ejemplo que puedo mencionar, porque hay nombres que no puedo mencionar, lamentablemente, ¿no? Pero, por ejemplo, Juan Riz, ¿no?, que es PhD por la Universidad de Cambridge, ¿no?, en ciencias de biogenética aplicadas a la agricultura, ¿no? Él es un científico, tiene experiencia internacional en investigación científica y también tiene experiencia en políticas públicas. Ha sido viceministro de Agricultura, ha sido jefe del INIA y de otros organismos y también de organismos internacionales. Y bueno, sí, o sea, tenemos un equipo, la verdad, de primera. Yo me siento muy satisfecho y si un mérito tiene George Forsyth, ¿no?, es que justamente se sabe rodear. O sea, y a mí lo que me ha pedido no es, al pedirme primero que sea jefe de plan de gobierno, no me puso ninguna condición, oye, ponga a fulanito, a menganito, o quiero que venga la gente que sean patas míos. O sea, me dijo, Jorge, selecciona a los mejores. Y eso es lo que yo he hecho, ¿no? Porque de otra manera no estaría aquí en este proyecto político. Y ahora, hay otra cosa muy importante, ¿no? Esto de satanizar a un deportista de alta competencia, porque un futbolista que juega por una selección nacional, ¿no?, y desde infantiles, de juveniles y hasta selección de mayores, está sujeto pues a un sistema de disciplina, de entrenamientos muy exigentes y además de práctica de valores, ¿no?, y de compromisos, cumplimientos. Y George Forsyth no solamente ha sido un deportista de alta competencia, él
ha sido durante su vida deportiva un líder social. Eso, muy pocos conocen eso. Él ha tenido una práctica de defensa permanente de los jugadores, ha sido representante de los jugadores, los ha defendido ante directivas mafiosas, y por esa razón también él hubiera podido tener una presencia en la selección mucho más permanente, pero lo relegaban en el equipo de Alianza Lima, y lo digo así abiertamente porque yo he sido socio, allá dejé por las mafias que habían, me harté y me salí, pero le puedo decir con conocimiento de causa todo esto que he vivido también ahí, ¿no? Todas estas mafias que relegaron a George Forsyth deportivamente por tener este tipo de actitud le de liderazgo. de que los temas se centren en ciencia, tecnología e innovación. Pero la pregunta estuvo orientada a si George Forsyth considero que es un buen líder que tiene suficiente experiencia o aptitudes para ser candidato a la presidencia, y lo que estoy explicando que las tiene. Ok. La siguiente pregunta viene de parte de Irina Meglia, miembro de AP Ciencia. Muy buenas noches, gracias a UCI TV, también al señor Chávez. Señor Chávez, sin ciencia no hay futuro. ¿Qué tiene programado usted dentro del plan de gobierno para cerrar la brecha entre la ciencia y las comunidades rurales, tomando en cuenta que se necesita esta sinergia y que más del 30% de la población peruana vive en estas comunidades, y para que estos acepten el ingreso de los científicos, de gente de investigación, y que estos científicos también puedan apoyar y desarrollar la sostenibilidad de estas poblaciones? Bueno, la ciencia, la tecnología y la innovación vamos a aplicarla a la salud, a la educación, a la seguridad ciudadana, al desarrollo de ciudades inteligentes, pero también al desarrollo de espacios rurales que estén conectados y que sean competitivos, porque vivir en una zona rural no es sinónimo de tener que ser pobre. En otros países, personas que viven en zonas rurales son personas de buen vivir, que viven dignamente. En Perú, ¿por qué tenemos que conformarnos con que nuestras poblaciones tengan que vivir relegadas? Nosotros vamos a implementar muy rápidamente, por ejemplo, energía 100% para todos, en los lugares más apartados del país, en nuestra selva, en las localidades más alejadas. Ahí vamos a llegar con energía solar y rápidamente lo vamos a hacer. Estamos trabajando duro, no solamente ya en tener un plan de gobierno que todo partido debe tener. En este momento ya estamos trabajando en planes operativos, ¿no?, que nos permita llegar al 28 de julio ya con decisiones preestablecidas, con dispositivos legales. Muchas gracias. Para poder Muchas gracias, doctor. Tenemos que ir en este momento a la pausa comercial. Ya venimos. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Los Candidatos y la Ciencia. En esta ocasión estamos conversando con el doctor Jorge Chávez, candidato al Congreso por el número 7 por el partido Victoria Nacional, que viene en representación de George Forsyth. En este momento le va a hacer la pregunta el señor Gerson Collave, miembro de AP Ciencia. La pregunta es sobre ciencia. Hola, buenas noches. Sí, en los últimos meses, a propósito de la pandemia, hemos visto que la ciencia es muy importante, y en ese contexto hay muchos investigadores científicos de alto nivel peruanos en otros países, trabajando en otros países. Y eso ha mostrado la necesidad de que tenerlos también, no solo por la coyuntura, sino para que ayuden a fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación. En ese sentido, mi pregunta es, ¿cuáles son los planes concretos de su partido que llevarán a cabo para repatriar a los científicos y científicas de alto nivel que se encuentran en otros países? Bueno, de hecho, vamos a darle mucha importancia a la repatriación, pero no solamente a la repatriación, porque ¿qué es lo que sucede? Que muchos de estos científicos peruanos están ya arraigados allá
en donde están, y es muy difícil que puedan tomar la decisión de venirse. Hoy con la tecnología, felizmente, se puede desarrollar sociedades de innovación abierta en las cuales participen activamente los científicos peruanos. Nosotros vamos a desarrollar y vamos a promover y vamos a crear un registro nacional de ventures o de asociaciones o alianzas de CTI con una participación muy activa de los científicos peruanos que están radicados en el exterior, pero también pensamos invitar a científicos de otras nacionalidades para poder robustecer, ¿no? Inclusive científicos que en muchos casos, que yo estoy en contacto con varios de estos científicos peruanos, ellos tienen ya vínculos con otros científicos que no son peruanos y de alguna forma ya hay un activo mucho mayor ahí, porque en ese relacionamiento que ellos tienen, si uno lo engancha a estos esquemas de asociación, ¿no?, para hacer innovación científica en equipo, entonces estamos ganando, estamos acortando camino, estamos logrando mucho más que simplemente repatriar. O sea, repatriar puede ser importante, por ejemplo, porque para ciertos cargos en organismos que de hecho tenemos que hacer una reforma también de los organismos que se encargan de la ciencia y la tecnología, se va a requerir, ¿no?, de buscar que vengan muchos de ellos aquí. Pero en los otros casos, o sea, vamos a montar todo este sistema para poder tener un vínculo permanente de innovación y con un registro nacional que nos permita además hacer un monitoreo permanente del avance de estos trabajos en alianzas estratégicas o en ventures que hagan entre ellos, ¿no?, con instituciones peruanas o con empresas peruanas, hacer todo un trabajo de relacionamiento, ¿no? La pregunta que quería hacer en este caso para entrar ya al bloque sobre tecnología es de que en su plan de gobierno ustedes mencionan muchas tecnologías, nanotecnología, inteligencia artificial, pero la que me llamó particularmente la atención es blockchain. ¿Cuáles son los usos exactos que piensan darle a esta tecnología? ¿Una criptomoneda, de repente? Bueno, el blockchain es una tecnología muy flexible. Se puede utilizar para múltiples cosas. Lo importante es que esta tecnología es la que permite formatear, ¿no?, sistemas de información y hacerlos invulnerables, ¿no? O sea, disminuir prácticamente a cero el riesgo de los sistemas de información, ¿no? Y esa es la importancia de esto. Entonces, esto va a servir para muchas cosas, ¿no? Para, por ejemplo, interconectividad entre los organismos públicos, que la información de las personas no caiga en manos extrañas, y también, desde luego, puede servir para temas de financieros, ¿no? La banca puede aprovechar muchísimo estas tecnologías de blockchain, ¿no? Y de hecho ya están empezando a hacerlo, y en mi empresa, yo soy presidente de la empresa consultora Maximixe, estamos ya incursionando en estas tecnologías para incorporarlas a una oferta para el sistema financiero, pero también se puede aplicar en otros sectores de la economía y de la sociedad. Gracias, doctor Chávez. La siguiente pregunta viene a cargo de Bruno Ortiz, periodista del Comercio y también fundador de AP Ciencia. Buenas noches a todos. Señor Chávez, quería hacerles una pregunta. En algunas participaciones que ha tenido, el candidato Forsyth ha mencionado que para el tema de la educación, pensando desde el punto de vista de la tecnología, ha mencionado el tema de emplear un satélite, probablemente alquilárselo a Brasil para que sirva o para que facilite la interconexión, sobre todo en las zonas alejadas del país, y que la gente que está en esas zonas pueda acceder a plataformas de educación, etcétera, etcétera. Pero si bien es una propuesta que suena interesante, ¿cuáles serían o cuáles van a ser las primeras acciones que ustedes harían de llegar al gobierno mientras
hacen los trámites para el tema del satélite y qué sé yo. ¿Cómo podrían ustedes ganar tiempo o qué acciones van a tener concretas utilizando temas de tecnología para permitir que más gente, sobre todo en las zonas más alejadas, puedan tener acceso a las plataformas educativas virtuales? Sí, es una muy buena pregunta. Como usted sabe, en Perú hay muy bajo nivel de conectividad. El acceso a Internet es muy limitado a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el Estado. Hay muchas trabas, pero hay que aplicar varias estrategias en simultáneo, ¿no? Una de ellas es el contar con servicio satelital, con Internet satelital, que básicamente, como usted bien lo ha dicho, para las poblaciones más alejadas, pero digamos hay que también ampliar las inversiones que los mismos operadores están haciendo actualmente y darles, digamos, o sea, cambiar las normas vigentes para que puedan ellos utilizar los recursos del fondo al cual ellos aportan actualmente, para que puedan ellos utilizar estos recursos en ampliar sus inversiones hacia zonas que tienen capacidad de pago y al mismo tiempo también poder tener un nivel de exigencia con un nivel de supervisión más exigente por parte de Occitel para que estas empresas cumplan también con sus compromisos con los clientes que actualmente están teniendo. Y para ahondar más, si gusta usted, en esta pregunta también tenemos en el equipo acá a Carlos Guamán, que es uno de los mayores expertos que tiene el Perú en digitalización y en temas de telecomunicaciones, que podría también responder con mayor precisión en el aspecto técnico, si me lo permiten. Sí, a ver, tenemos al señor Guamán. Claro. Sí, cómo no. Gracias, Jorge, tomo la posta. Sí, Internet satelital. Se trata de conectividad. La conectividad, un par de consideraciones, ¿no? Primero, que la conectividad es un medio, no es el fin. Y segundo, que ya el gobierno actual hace unas cuantas semanas, luego de que previamente George Forsyth anunciara esta iniciativa, mediante un decreto de urgencia ya ha anunciado que en los meses próximos inmediatamente va a haber este recurso disponible para las escuelas. Entonces, cuando decimos que es un medio, lo que queremos decir es que si el enfoque principal del Internet satelital es para las escuelas, no va a servir de mucho que esa infraestructura esté disponible si en paralelo no se trabaja con algo que, por ejemplo, el año pasado, con la experiencia en el sector de educación precisamente, hemos visto sobre cuál es el nivel de competencias digitales desarrolladas por los docentes para que puedan sacar el jugo, para decirlo coloquialmente, a este recurso del Internet. Eso es un aspecto importante, que el enfoque de la tecnología no va a dar la solución por sí misma, sino que debemos adecuarnos a la necesidad que el servicio digital, en este caso la educación remota, exige. Y lo segundo que debemos tomar en cuenta es que es una solución de emergencia, dado que la pandemia se nos ha venido encima. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque la política pública, si el objetivo es que esté centrada en el ser humano, en las personas, es tecnológicamente neutra. Da igual cuál sea la tecnología que vayamos a usar, lo importante es que funcione. Entonces, lo primero es que exista la tecnología. ¿El Internet satelital llega rápido? Sí, llega rápido. Pero si con la educación, sobre todo, y otros sectores también, son intensivos en el uso de la tecnología, mucho más que en otros casos. Sobre todo porque, por ejemplo, en un salón de clase puedes tener a 15 o 20 niños accediendo a contenidos multimedios de manera simultánea, y eso exige una capacidad de descarga muy grande. Entonces, la fibra óptica es una solución superior, pero todavía no llega a la Amazonía. Entonces, existe un proyecto de la red de fibra óptica subfluvial que nosotros vamos a potenciar. Eso definitivamente. En el interín, por supuesto, el Internet satelital cumple una función, pero hasta que la fibra óptica pueda llegar. Y lo otro, ya no solamente pensando en la Amazonía, sino en otras partes del Perú donde el Internet, la conectividad no llega, es replantear radicalmente el modelo de la red dorsal, que ha significado $2.000 millones de compromisos financieros del Estado, que hasta el momento, luego de 4 años casi 5 ya, de iniciar operaciones, ha generado un impacto
básicamente de cero en la población, en todos nuestros compatriotas, en todos los ciudadanos. ¿Y ese modelo qué significa? Significa que se va a enfocar el subsidio que la red dorsal representa y origina en las zonas del Perú donde el mercado no funciona, es decir, donde los operadores no despliegan redes terrestres porque simplemente no les resulta negocio. Es ahí donde ponemos en ejercicio el rol subsidiario del Estado. Es allí donde la red dorsal se va a enfocar y no como ahora que tiene 13.500 kilómetros que llegan a todas partes, incluidas muchas zonas del país donde existen otras redes de fibra óptica. De manera que esa es la manera en que lo veríamos. Primero, en el caso del sector de educación, la conectividad es fundamental, pero no llega sola. Debemos adecuarlo a la necesidad del sector. Y segundo, que el recurso satelital tiene la gran ventaja de su inmediatez, pero al mismo tiempo tenemos que complementarlo con otras tecnologías en función de las características de cada ámbito geográfico. Muchas gracias, señor Guamán. La siguiente pregunta viene a cargo de Daniel Mesa, miembro de APCiencia. Bueno, al señor Jorge Chávez, ¿no?, que ha estado a cargo del plan de gobierno, al estar en el bloque de innovación agraria, mi pregunta tiene que ver con innovación agraria. Ustedes en el plan de gobierno prometen que en su partido van a trabajar el desarrollo de programas insignia en papa, café, maíz amarillo duro, arroz, ovinos y leche enfocados en la cadena de valor. Ahora, el contexto no parece el más amistoso, ¿no? Acabamos de ver cómo el Congreso aprobó por 104 votos, es decir, mayoría, la nueva moratoria para alimentos genéticamente modificados, transgénicos, por 15 años más. Entonces, ¿cuál es la postura de Victoria Nacional de llegar al poder a nivel de innovación agraria? ¿Cómo va a trabajar con estas soluciones biotecnológicas, ¿no?, como transgénicos, modificación genética, CRISPR-Cas, entre otros? Quisiera conocer esta postura. Bien, nosotros estamos más preocupados que nada por la agricultura familiar. O sea, queremos que la agricultura familiar tenga acceso a la tecnología. Lo que vamos a hacer es, vamos a organizar a las familias que se dedican a la agricultura y a la pequeña agricultura en general en plataformas tecnológicas que les va a permitir sistematizar todo lo que ellos hacen y tenerlo en línea y poder controlar sus cultivos. ¿Por qué es que solamente las grandes empresas agroexportadoras pueden tener tecnologías de punta que le permiten definir qué es lo que está necesitando la planta, cuánto de agua necesita? Bueno, eso nosotros se lo vamos a dar y lo vamos a hacer rápidamente a los agricultores. Vamos también a trabajar en toda una innovación en el plano logístico que permita evitar que sigan cayendo en manos de los intermediarios que se aprovechan y les pagan los precios que quieren, ¿no? Y ellos son los que al final llevan los productos a los mercados de destino. Entonces lo que vamos a crear es un sistema logístico que permita que el productor directamente pueda llevar su producto con un transporte adecuado hacia los mercados de destino. De esa manera vamos a elevar los ingresos de la agricultura familiar, ¿no? Ahora, hay mucha investigación que no tiene que ver con transgénicos. O sea, yo creo que ahí hay que distinguir, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones muy sólidas que se vienen haciendo en la selva peruana y concretamente en Finca Paraíso, donde hay un investigador con mucha experiencia de nacionalidad española, pero que está radicado años ahí, que ha hecho crecer árboles de caoba, cedro, palo rosa, o sea, árboles en extinción, chihuahuacos, los hace crecer conjuntamente con frutales, o sea, restableciendo prácticamente el bosque en su estado natural. Esto hasta hace unos años no se podía hacer, porque había unos bichos, la ixifila, me parece que se llama el bicho, que se come el plantón a los 3 meses. Y nunca ustedes revisan lo que han hecho en el Perú. Todo el tiempo los gobiernos han hablado de reforestación.
y sin embargo no han reforestado ni un solo árbol. Y las concesiones forestales que se han dado a privados no han reforestado. Es falso que hayan reforestado. Y por ahí puede haber alguna que haya reforestado algo, pero muy poco. ¿Y por qué es esto? Porque también tecnológicamente el Perú no tenía la tecnología. Hoy sí existe esta tecnología y nosotros lo que queremos es que esta tecnología se replique. Hay como 12 millones de hectáreas deforestadas. Imagínese usted. O sea, solamente reforestar 1 millón de hectáreas con árboles de alta gama, como la caoba, el cedro, el palo rosa, ¿no? Y chihuahuaco y otros árboles que tienen alta gama, inclusive la bolaina, que es un árbol, porque me podrá decir, bueno, pues esos árboles demoran 20, 25 años en crecer y ser maderables. Pero el caso de la bolaina son 7 años. Doctor. Y es un árbol bastante apreciado. Doctor, entonces, se pueden hacer grandes cosas sin necesidad de recurrir a ese tipo de tecnologías. Sí. Muchas gracias, doctor. Tendremos que ir un momento a la pausa comercial. Ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a Los Candidatos y la Ciencia. En esta ocasión estamos con el doctor Jorge Chávez en representación del candidato George Forsyth por el partido Victoria Nacional. A continuación vamos a inaugurar el bloque sobre preguntas de salud y la pregunta que quería hacerle al doctor Sánchez era ¿cuáles van a ser las medidas exactas que va a tomar el partido de ganar las elecciones para asegurarse que la mayor cantidad de gente se vacune en el menor tiempo posible? Doctor Chávez. ¿Aló? Sí, doctor. Sí, le hacía la pregunta de cuáles son las medidas que piensa tomar Victoria Nacional para que la mayor cantidad de gente se pueda vacunar en el menor tiempo posible. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es no trabajar de una manera unilateral a partir del MINSA, sino que utilizar el sistema de prevención de desastres que aglutina distintos organismos del Estado y que también al sector privado, de tal manera que haya un trabajo orgánico, multisectorial, para poder llevar adelante este tema. Nosotros creemos que el sector privado debe tener un rol muy activo, porque ese es el sector privado el que tiene la mayor organización. O sea, la realidad es que ya nuestro Ministerio mismo de Salud ha demostrado que está totalmente desorganizado, es ineficiente. Y cómo es que en el tema de las vacunas inclusive se han vacunado las mismas personas encargadas de las políticas de vacunación. O sea, es una cosa increíble y de manera ilegal dando la espalda a la población. Y esto solamente es una muestra de la falta de protocolos, de procesos, de rigurosidad en la gestión de estos organismos públicos. Y esos organismos son los que vamos a heredar. Entonces necesitamos fortalecer todo este trabajo con un concurso donde participe, por ejemplo, la Fuerza Armada. La Fuerza Armada en la parte logística puede tener un rol muy importante, porque en lo que es las vacunas tienen varios procesos que están articulados en la cadena de valor, desde la compra de las vacunas, pasando por el almacenaje, ¿no?, la distribución, el transporte, y luego el proceso mismo de vacunación, ¿no? Y en cada uno de estos eslabones hay una serie de complejidades que algunas entidades como las Fuerzas Armadas pueden contribuir muchísimo, lo mismo que las empresas privadas. Por ejemplo, hay laboratorios privados o también o organismos sin fines de lucro que pueden participar. Cuando hablamos del sector privado estamos hablando en realidad de toda la sociedad civil en su conjunto, porque también en la vacunación podía participar la iglesia, podía participar organizaciones sin fines de lucro, en fin, o sea, hay que movilizar a la sociedad en su conjunto. Ahora, tanto para la vacunación como para la contención del virus y el contagio, yo creo que ha habido un pecado mortal justamente no haber utilizado la ciencia y la tecnología. O
O sea, no se han utilizado los datos científicos para poder pasar de una contención genérica a una contención focalizada, poder controlar a grupos específicos y establecer políticas más de rayo láser, digamos, dirigidas a aquellos lugares donde se producen los brotes. Y también otra cosa muy importante en la cual vamos a utilizar la ciencia y la tecnología es en el fortalecimiento de un sistema de salud primaria y preventiva que evite que las personas tengan que aglomerarse en los hospitales, inclusive para buscar oxígeno. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va a ser que para buscar oxígeno se tenga que ir a los hospitales cuando eso se podría solucionar en un nivel básico, en una red de postas médicas, de organizaciones, inclusive de farmacias o boticas que pueden no solamente ya proveer remedios? Estamos en una guerra. El COVID es como estar en una guerra, porque en esta guerra no hemos habilitado en nuestra farmacia, que dado que nos faltan médicos, que los mismos farmacéuticos puedan cumplir un rol, ¿no? La ivermectina, por ejemplo, que es un producto que ha sido tan satanizado, pero sin embargo ahora recién comienzan a reconocerlo la OMS. Hay tantas investigaciones científicas que demostraban tengo que aclararle en este punto, la OMS ya ha dicho, que la ivermectina, que esa información que ha circulado es falsa. La siguiente pregunta viene a nombre... ¿Cómo están? Buenas noches, señor Chávez. Buenas noches también. De ganar las elecciones, ustedes van a asumir las riendas de un país que pues tiene grandes hospitales colapsados o que están a punto de colapsar. Hace un momento usted hacía mención de las postas y de fortalecer las postas y el nivel primario de atención médica. ¿Qué van a hacer en concreto para fortalecer las más de 8.000 postas que tenemos actualmente? He leído que en su plan de gobierno ustedes mencionan el programa POSTEC, que es una red de postas médicas y policlínicos tecnológicos. ¿Podría ampliarnos un poquito más a qué se refiere con policlínicos tecnológicos y en concreto con las postas que ya tenemos, qué es lo que van a hacer? El policlínico es un nivel mayor que una posta, que tiene equipamientos de ciertos servicios adicionales, que evitar que la persona tenga que salir del lugar para hacerse pruebas, sino que las pueda hacer en el mismo lugar. Ese es el sentido del policlínico. Y de otro lado también vamos a aplicar las postas o policlínicos navegables a través de plataformas que ya se están ensayando. Hay una que se está ensayando en Iquitos actualmente, que el gobierno regional está llevando adelante. Esto en un convenio con Noruega, que tiene la tecnología para poder establecer en plataformas que antes eran dedicadas a la explotación del petróleo, que ahora Noruega está reemplazando por energías renovables. Entonces están utilizándola en este tipo de servicios. Y en zonas urbanas lo que vamos a hacer son postas transportables, o sea, que son, puede ser tipo de buses, ¿no? Que están acondicionadas para que puedan viajar, moverse y poder atender distintas poblaciones, ¿no? Vamos eso a hacerlo bastante rápido y también queremos que en las mismas postas pueda haber una atención no solamente presencial, sino también la teleconsulta, ¿no? O sea, que el médico, la enfermera, o sea, haya un equipamiento como para poder atender mucho más gente a través de teleconsulta, y esto también va amarrado con la receta médica electrónica, y bueno, y más adelante, ya a mediano plazo, poder tener un registro nacional de historias clínicas electrónicas, que eso es algo que demora más porque lamentablemente pues en sistemas de información no es, el sector salud está muy atrasado, lo mismo que inclusive de salud, ¿no? O sea, no han avanzado nada en historias clínicas electrónicas, a pesar de que tecnológicamente la solución está ahí. O sea, hay soluciones de distintos países que ya tienen la tecnología y sin embargo en implementarla hay muchos intereses que se han opuesto a que Perú pueda avanzar en esto. Bueno, eso lo vamos a hacer un poco más adelante porque eso toma más tiempo, pero en lo inmediato sí vamos a fortalecer el tema de postas. No vamos a ponernos a construir nuevos hospitales
en los primeros años porque no hay recursos. Vamos a heredar una crisis fiscal tremenda. Vamos a pasar del 12-13% de déficit fiscal con relación al PBI en este año, debido a los gastos inservibles que se han hecho. Se ha gastado mucho dinero durante la pandemia, pero mal gastado. La siguiente pregunta viene a cargo de Katia Dujarte, miembro de AP Ciencia, también en salud. Hola, muchísimas gracias por la oportunidad de hacer esta pregunta. Muy buenas noches. La consulta puntual sería en el contexto actual de pandemia, vinculado a los temas de delitos ambientales. Sabemos por informaciones tanto internacionales como locales que los delitos, tanto como la minería ilegal de oro, la tala y también el tráfico ilícito de vida silvestre se ha incrementado. ¿Podría explicarnos, sobre todo en el tema del delito como el tráfico de fauna, que ya está probado por la ciencia, que provoca la aparición de enfermedades zoonóticas como el COVID-19, el dengue, el VIH, la malaria, fiebre amarilla, influenza? ¿Qué van a hacer en caso ustedes lleguen a tener acceso al Poder Ejecutivo para controlar de alguna manera y poder conservar la Amazonía y controlarla de estos delitos? Esa sería mi consulta. Qué buena pregunta, porque nosotros, justamente una de nuestras principales banderas es el respeto al ambiente, la biodiversidad y también luchar contra las mafias. ¿Por qué razón es que está sucediendo esto? Justamente tiene toda la razón. Este COVID no es lo único. La amenaza de que hayan otros virus más adelante es muy alta, porque hemos destrozado nuestra biodiversidad. Y justamente se están produciendo estas mutaciones por el tráfico de animales en la selva y también la tala ilegal y todos estos delitos ambientales. Bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer es darle más recursos a la Fiscalía especializada en atacar estos delitos. Fíjese usted que tenemos una fiscal, no me acuerdo ahorita su nombre, pero que especializada, suprema, dedicada a esto, y tiene un equipo de primera, pero el Ministerio de Economía y Finanzas, años por años, no le quieren dar recursos. No tienen cómo mover sus camionetas para poder trasladarse de un lugar a otro, cómo llegar a la zona donde se está produciendo una tala ilegal, donde se está traficando con animales. Entonces hay que fortalecer la Fiscalía, ¿no? Que hay gente muy competente ahí, pero que necesita recursos. Segundo, tenemos que erradicar la captura del Ministerio de Agricultura de organismos como CERFOR, por ejemplo, que estas mafias han capturado, inclusive en las mesas mismas de competitividad, entre comillas, o de reforestación que hablan, están sentados los mismos mafiosos, ahí participando como si fueran empresarios normales, comunes y corrientes. Entonces, el Estado tiene que defenderse contra estas mafias. Nosotros lo que vamos a hacer es erradicar estas capturas. Vamos a poner gente muy honesta al frente de estos organismos y muy autónoma de esos intereses mafiosos, porque acá se dice que exportamos madera, pero en realidad más del 70% de la madera que exporta Perú, si uno analiza la trazabilidad, es madera de tala ilegal, solamente que es con papeles que están fraguados, ¿no? Y que las mismas concesiones forestales se prestan muchas veces a fraguar esos papeles, ¿no? Listo. Y eso tenemos que cambiarlo. Listo, doctor. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta a nombre del señor Bruno Ortiz. Quería hacer una pregunta que me parece que es importante en esta sección. ¿Cuáles son los compromisos en el tema de salud que va a asumir el partido de ustedes de llegar a la presidencia para los primeros 100 días de mandato? Si pudiera responder en un minuto, por favor, doctor. Bueno, nos vamos a concentrar en los primeros 100 días en fortalecer la red de atención primaria y preventiva, ¿no? Y sí a poner en acceso de la población todas las herramientas, entre ellos
remedios que puedan estar a su disposición con mucha rapidez, inclusive alcanzárselos a sus propios hogares, en vez de que estén el oxígeno, lo mismo. Vamos a trabajar muy activamente para que no haya peruanos que estén ahí mendigando oxígeno, sino que le llegue el oxígeno a su casa. Vamos a instalar plantas de oxígeno y vamos a traer el oxígeno que sea necesario para que llegue a cada uno de los ciudadanos que están pasando por esta dramática situación de contagio y que ya nos está afectando. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Agradecemos también al equipo de Victoria Nacional. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos mañana nuevamente a la misma hora. Muchas gracias.